Gracias. Buenas tardes. Saludo al doctor Germán Fajardo Dolci, presidente de esta academia, y a los distinguidos miembros de la mesa directiva. Vamos a presentar esta tarde un simposio que se refiere al conocido como Códice de la Cruz Badiano, denominado Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, librito de las hierbas medicinales de los indios, que sabemos fue la primera farmacopea indígena realizada en la Nueva España en 1552, mismo año en que salió de Tlatelolco para retornar a nuestro país en el año 1990, ¿no? Y bueno, pues todo lo que pasó, este manuscrito, es toda una historia, ¿no? Que aquí, pues, entre los 4 participantes veremos unos aspectos. Agradezco a los ponentes que me acompañan, a la maestra Nuria Gallán, que es directora del Museo de la Medicina Mexicana, al doctor Andrés Aranda Cruz Alta, profesor e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, y al doctor Carlos Viesca, académico y también profesor e investigador del mismo departamento. Me voy a permitir empezar este simposio para dar así como un preámbulo para posteriormente ir a la parte propiamente terapéutica del códice, digamos, ¿no? Este manuscrito que ahora comentamos, pues se le ha llamado Libellus, manuscrito, códice, libro, recetario, herbario, y como les mencioné, data de 1552, y en realidad es esto, porque se le ha llamado libro o todo recetario, es un manuscrito elaborado al interior del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en una edición de ejemplar único, a pesar de que ya había imprenta en la Nueva España desde 1539. Hasta hoy, el Libellus mismo es la única fuente de datos sobre su origen. El texto más importante para conocer la medicina mexica, y es primer ejemplo de una medicina mestiza, de una aculturación. Su contenido en general es de carácter terapéutico, sin entrar a discutir los aspectos clínicos ni diagnósticos, y las recetas se limitan prácticamente a reproducir el tratamiento con plantas medicinales. Sobre las circunstancias en que surge este manuscrito, podemos comentar que el obispo Zumárraga y el virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, estuvieron interesados en que los indios aprendieran la religión y su lengua, es decir, el cristianismo y el castellano. Pero también querían hacerlos partícipes de la cultura que ellos tenían. Y así los indios pudieron leer, los indios que llegaron a este colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, se les enseñaron las obras de tradición occidental. Pudieron leer ahí a Platón, Aristóteles, Plinio, Cicerón, entre otros, porque estaban resguardados en la biblioteca del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Y este colegio, pues un espacio idóneo para la enseñanza. Fue fundado en 1536 y aquí asistían los hijos de los indios nobles. El códice se realiza a petición del segundo hijo del virrey, Antonio de Mendoza, de Francisco, para obsequiarlo al monarca español. Así, en la planeación, redacción, escritura, iluminación y edición del manuscrito participó pues todo un equipo de trabajo. Fray Jacobo de Grado, que era el director del Colegio de Tlatelolco, pues dio todo el apoyo para que se llevara a cabo este manuscrito, y con el fin pues también de recuperar el subsidio de la institución. Martín de la Cruz nos lo dice en el propio Libellus,
Él fue médico indígena de Tlatelolco, o sea, Tízit. Ahí aprendió él medicina por tradición de sus antepasados, trabajó en el colegio, tenía un deseo natural de preservar los saberes de su profesión, y también ahí mismo muestra un gran agradecimiento al virrey y a su hijo por todos los beneficios que le dieron, entre ellos cuidar la salud de los profesores y los alumnos del colegio de Tlatelolco. Y fue Martín de la Cruz quien escribió o narró el contenido del códice a Juan Badiano, quien fue alumno y profesor del colegio con conocimientos de latín, por eso es que él es quien escribe, él o posiblemente un amanuense o un escribano, pero dictado por él. Y participan pues, los tlacuilos, que son los que hacen las pinturas que embellecen este manuscrito. Pero aquí tenemos que preguntarnos por qué se le da un presente así al monarca español, ¿no? ¿Por qué el presente real que llevó a Francisco de Mendoza a escoger un libro manuscrito en latín e ilustrado a la usanza india, cuyo tema es una colección de prescripciones medicinales indias con componentes desconocidos en Europa, que tal vez poco interés provocaría en la atención de la real persona? Y a esto podemos pues mencionar posibles respuestas. En primer lugar, que el virrey Antonio de Mendoza y su hijo Francisco deseaban convencer al monarca español de que ellos tuvieran el monopolio comercial de las plantas medicinales. Recordemos que desde que inicia la conquista, Hernán Cortés hace saber a la corona que aquí hay un mercado en Tlatelolco de plantas medicinales muy organizado, que hay muy buenos médicos y no es necesario que él mandara facultativos a la Nueva España, ¿no? Otra posible respuesta sería esto: recuperar el apoyo económico que se había dado al Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, o también, dado el interés personal de Francisco de Mendoza por la cultura mexica, él eligió un obsequio con cualidades estéticas, científicas y pragmáticas para el rey de España. O sea, había intereses personales del virrey Mendoza y de su segundo hijo Francisco por conocer la terapéutica indígena. Ya que está listo este manuscrito, pues es donde viene toda una travesía, todo un viaje del documento, que lo vamos a comentar pues muy brevemente. Primero podemos decir que, bueno, pues en 1552 Francisco de Mendoza trasladó el manuscrito de México a España para obsequiarlo al rey Carlos I, que ni él ni su hijo Felipe II se encontraban en ese momento en España. La infanta Juana de Austria, hija de Carlos I, lo resguarda en la biblioteca del monasterio de las Descalzas Reales, donde ella profesaba. La priora de este monasterio, probablemente, que estaba resguardado ya ahí en la biblioteca, probablemente lo donó a su boticario personal, Diego de Cortavila y Sanabria, y esto suena lógico si pensamos que, bueno, pues era una persona que se encargaba, estaba integrado al área de la salud, ¿no? Cortavila fue un boticario cortesano. Él asistió a los reyes, a Felipe II, ya anciano, a Felipe III y a Felipe IV, y fue un erudito notable, profundo conocedor del arte de la farmacia. Por otra parte, en el siglo XVII, el cardenal Francesco Barberini, que era discípulo y amigo de Galileo Galilei y sobrino del Papa Urbano VIII, él fue comisionado a un viaje diplomático a España. En este viaje lo acompañó el bibliófilo y anticuario Casiano d'Alpoz, ambos pertenecientes a la Academia de Linchey,
enfocada al cultivo de las ciencias desde 1603. Dal Pozo, que tenía la misión de recopilar materiales sobre temas botánicos, visitó el huerto de hierbas medicinales de Cortavila, adquiere ahí el manuscrito, el Libellus, y lo lleva a Italia. Lo presentó a los miembros de la Academia de Lincei, que tenía la intención de escribir una enciclopedia de historia natural, y lo alojó en la Biblioteca Barberini, ubicada en el Palazzo Barberini, y lo denominaron Codex Barberini. Muchos años después, en 1902, el acervo Barberini se trasladó a la Biblioteca Vaticana, incluyendo el códice que ahora nos ocupa. Pasaron pocos años y ahí, en 1929, investigadores de historia lo encuentran, como entre ellos Charles Hobson Clark, investigador de Estados Unidos, y casi de inmediato también Giuseppe Gabriele, encuentran este texto y es cuando se empiezan a hacer estudios sobre él, estudios y ediciones. Se hacen estudios en Estados Unidos fundamentalmente, y en México pues será hasta 1952 cuando Francisco Guerra hace una traducción, pero pues la traducción más completa la hace el sacerdote mexicano, filólogo e historiador Ángel María Garibay, que traduce el manuscrito, esto para la edición que hace de este códice el Instituto Mexicano del Seguro Social en el año 1964. Y bueno, a partir de este texto es que se empiezan a hacer más estudios sobre el códice. Y ese texto que viajó mucho por Europa, que estuvo resguardado en bibliotecas, el Papa Juan Pablo II lo devuelve a México el 19 de julio de 1990 y actualmente lo resguarda la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, podemos decir que este códice es pues un símbolo que refrenda nuestra identidad como mexicanos y se reafirma como patrimonio cultural de México. Muchas gracias. Ahora, continuando con este simposio, le voy a dar la palabra a la maestra Nuria Gallán. Ella nos va a presentar la plática, una nueva edición del facsimilar.